En el siguiente video vamos a trabajar un circuito sencillo en serie para el cual nos entregan algunos valores tales como resistencias, corrientes, y para el cual se nos solicita hallar los valores de la resistencia R1 cuando el voltaje total se encuentra entre 240 volts y 400 volts. Por lo cual esta resistencia va a estar en un rango de valores de acuerdo con la magnitud en la que se encuentre el voltaje. Y finalmente nos piden hallar el voltaje en la resistencia 3 y en la resistencia 5. Y como segundo punto, cuando el voltaje total es igual a 300 volts. Entonces vamos a iniciar resolviendo la primera cuestión correspondiente a hallar los valores de R1 cuando el voltaje total está entre 240 y 400. Primero vamos a calcular cuánto vale esa resistencia R1 para un voltaje total igual a 240 volts. Luego vamos a calcular cuál es el valor de esa resistencia R1 cuando el voltaje total es de 400 volts. Inicialmente, sabemos que la suma de los voltajes al interior del circuito serie en cada resistencia debe ser igual al voltaje total, por lo cual planteamos la expresión voltaje total va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 más el voltaje en la resistencia 4 más el voltaje en la resistencia 5. De acuerdo con nuestro ejercicio, tenemos la corriente total del circuito, en este caso de 50 miliamperes. Y como sabemos, en un circuito serie, la corriente total es la misma en todos los puntos del circuito. Por lo tanto, podremos calcular, conociendo el valor de la corriente y de la resistencia, el voltaje en cada uno de estos elementos. El primer caso es cuando el voltaje total es igual a 240 volts. ¿Sí? Y tendremos que el voltaje en la resistencia 1 sería el valor de la resistencia 1 multiplicado por los 50 miliamperes de la corriente total más el voltaje en la resistencia 2, que sería 20 ohms multiplicado por la corriente total del circuito más el voltaje en la resistencia 3, que será 2 ohms multiplicado por 50 miliamperes de la corriente total más el voltaje en la resistencia 4, que sería de 1 ohm multiplicado por 50 miliamperes de la corriente total, más el voltaje en la resistencia 5, que será de 100 ohms multiplicado por la corriente total de 50 miliamperes. Aquí vemos que la corriente total es un factor común, entonces esto lo podríamos reescribir de la siguiente manera, teniendo R1 más 20 ohms más 2 ohms más 1 ohm más 100 ohms con factor común 50 miliamperes. ¿Sí? Como ese 50 miliamperes está efectuando una operación de producto en ese miembro de la ecuación, entonces lo podemos trasladar al lado siguiente, efectuando la operación inversa. Por lo tanto, tenemos 240 volts sobre 50 miliamperes. Va a ser igual a R1 más 20 más 2 más 1 más 100. ¿Sí? Serían 22, 23, 123.
ohms. Despejando el valor, la variable R1, tendríamos que R1 sería igual a 240 volts sobre 50 miliamperes menos 123 ohms, lo cual nos deja un resultado de R1 igual a 4667 ohms. Este valor de R1 será para voltaje total igual a 240 volts. De la misma manera, calculamos cuál sería el valor de R1 para el voltaje total igual a 400. Entonces, utilizando la misma expresión anterior, serían 400 volts sobre 50 miliamperes, se conserva el valor de la corriente, sería igual a R1 menos 123 ohms. Por lo tanto, nuestro valor de R1 para este caso sería equivalente a 400 volts divididos 50 miliamperes menos 123, me da un valor de 7877 ohms. Y este será el valor de R1 para un voltaje total igual a 400 volts. De esto decimos entonces que R1 deberá estar entre 4667 ohms y un valor de 7877 ohms cuando el voltaje está entre 240 volts y 400 volts. Esta sería la solución al primer punto de nuestro ejercicio. El segundo punto nos solicita calcular el valor de la resistencia 3, el voltaje de la resistencia 3, perdón, y el voltaje en la resistencia 5 cuando el voltaje total son 300 volts. Fíjense que nuestra corriente total sigue siendo la misma, por lo tanto simplemente podríamos recurrir a calcular ese voltaje multiplicando el valor de la resistencia por el valor de la corriente total. Y así obtendríamos los dos valores de voltaje que nos están solicitando para R3 y para R4. Sabemos que el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a la R3 por la I total. En este caso, la resistencia 3 tiene un valor de 2 ohms y se multiplica por los 50 miliamperes de la corriente total. Por lo tanto, voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a 2 por 50 miliamperes, equivale a 0.1 volts. De la misma forma, el voltaje en nuestra resistencia 4, perdón, es la R5, sobre la que hay que calcular el voltaje, va a ser igual a la resistencia 5 multiplicado por la corriente total
Por lo tanto, va a ser igual a 100 ohms por 50 miliamperes, dándonos un valor de R5, 100 ohms por 50 miliamperes, equivalente a 5 volts. De esta manera encontramos entonces el resultado de la pregunta número 2, simplemente utilizando la ley de Ohm correspondiente a multiplicar la corriente por el voltaje. Recuerden que la ley de Ohm está designada de tal manera que el voltaje sea igual a la corriente por la resistencia o su equivalente, donde la resistencia es el voltaje sobre la corriente, o su equivalente, donde la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. ¿Okay?